Buenos días, hermanos, es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes este periodo de mensajes, y a la luz de las Escrituras vamos a poder en esta mañana meditar sobre un pasaje hermoso que el Señor nos hace o nos regala en este tiempo distinto. No me gusta llamar difícil, pero sí distinto, donde Dios está trabajando de una manera distinta, tanto en los corazones de las personas en general. Como escuchamos el audio en el grupo, la gente está atemorizada, la gente se ha dado cuenta de lo frágil que es su vida, de que todo depende de simplemente un virus y que nuestra vida es más frágil de lo que nosotros pensábamos. Pero no solamente creo que está trabajando en la vida de las personas en general, sino en la vida de la iglesia, en la vida tuya, en la vida mía, en la vida en donde nosotros tenemos que darnos cuenta, quizás como cristianos, como creyentes, como iglesia, de las cosas que hemos descuidado, de las cosas que hemos desperdiciado, de las cosas que hemos dejado de lado, de las cosas de cómo veníamos moviéndonos, cómo veníamos viviendo nuestra vida cristiana. Y en este tiempo yo creo que Dios va a estar trabajando en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, mostrándonos cosas importantes a la cual Él quiere que podamos atender. Y vamos en el día de hoy, por la gracia del Señor, poder ver y analizar el Salmo 91. Le pido que puedan ir buscando en sus Biblias el Salmo 91, un salmo que ha estado dando vueltas mucho por este tiempo, algunos de sus versículos en las redes sociales, en los estados de WhatsApp, en Facebook, en donde obviamente sale marcado una serie de beneficios o de esperanza para nuestras vidas de acuerdo a los versículos que habla el Salmo 91. Y el Salmo 91 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. A lo largo, esos son los colectivos que pasan por mi casa. A lo largo de este salmo encontramos a una persona, no se sabe quién lo escribió, si fue David o fue Moisés. Hay algunas personas que dicen que fue uno, que fue el otro, pero más allá de quién lo escribió, encontramos a una persona poniendo su confianza, su esperanza, su castillo en una roca firme. Es un salmo en donde cuando vemos las bendiciones y las promesas que el salmo nos regala, nos damos cuenta de que es un salmo que nos tiene que llenar el alma, que nos tiene que traer paz a nuestros corazones, que nos tiene que traer esperanza en estos momentos difíciles que nos tocan vivir. Encontramos ahí en el versículo 3, por ejemplo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El versículo 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, dice el versículo 6. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Claro que cuando uno ve estos versículos y estas promesas, estas bendiciones, dice uno: qué hermoso es poder tener esta seguridad, esta confianza en Dios en mi vida. Ahora, ¿cuál es el secreto?
¿En cuál es la roca en la cual el salmista se está apoyando? ¿Por qué el salmista en su vida, en su circunstancia? Porque estaba quizás viviendo momentos de pestilencia, momentos difíciles, momentos donde el enemigo estaba siendo acechado, estaba siendo atacado por el enemigo, siendo acechado por el enemigo. ¿Y dónde encuentra su refugio? ¿Dónde encuentra su castillo? Bueno, miren, el secreto de un corazón confiado, lleno de esperanza, lo encontramos en el versículo número 1 y en el versículo número 2. 4 nombres utiliza el salmista, 4 nombres utiliza de los nombres de Dios. Y no son cualquier nombre lo que utiliza. Y él empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. Allí la palabra que utiliza para Altísimo es el Elión, aquel Dios que significa el Dios supremo, el Dios excelso. Si dijéramos ¿qué significa el Dios Altísimo? Es ese Dios que no hay nadie que lo sobrepase. El Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de los dioses. No hay nadie que pueda estar por encima de Dios. Y Él dice, Él es mi abrigo, el Altísimo, el que es más grande, el que no hay nadie que pueda estar debajo de Él. Perdón, que pueda estar superior a Él, por encima de Él. Pero Él no solamente que se queda con la expresión del nombre del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí utiliza la expresión el Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente. Aquel Dios que no hay nada que sea imposible para su vida, para su ser. Aquel que por más que el mundo diga las cosas son imposibles, Él dice siempre hay una posibilidad. No hay nada que se escape de sus manos, no hay nada que pueda ser imposible para las manos del Shaddai, del Dios omnipotente. Y Él dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y ahí utiliza la expresión Jehová, el Yahvé, el gran yo soy del Antiguo Testamento, el autoexistente, el Dios eterno. Ese Dios que puede decirte en esta mañana, aunque toda la humanidad desaparezca de la faz de la tierra, yo sigo siendo Dios. Aunque toda la humanidad me dé la espalda, yo sigo siendo Dios. Aunque pasen los cielos y la tierra, mi palabra no pasará porque yo sigo siendo Dios. No dependo ni de ti, ni de mí, ni de nadie para poder existir. Es Jehová. Pero termina diciendo mi Dios, ¿en quién confiaré? Y ahí utiliza la expresión Elohim, el Dios supremo creador. El Dios, queridos, que te formó con sus manos, el que te dio vida. El Dios que conoce hasta la más pequeña célula que hay en tu organismo. El Dios que conoce tu sanidad como tu enfermedad. El Dios al que no hay nada imposible, como le demostró Jesús su deidad en los tiempos que estuvo caminando en esta tierra, en donde con un toque de mano, con una palabra a la distancia, podía sanar a los enfermos, porque era el Dios creador, es el Dios creador. Y a la luz de estas expresiones del versículo 1 y 2, claro, encontramos la esperanza, encontramos la roca en la cual podemos nosotros aferrarnos. Y decir, sí, no hay ninguna pestilencia que nos tocará. No hay nada que podamos temer. No hay ningún terror nocturno. Haciendo referencia a esas cosas que no podemos ver, a aquellas cosas que no podemos manejar. Y acá dice, no tenemos temor, porque tenemos un Dios altísimo. Porque tenemos un Dios grande, porque tenemos un Dios todopoderoso, porque tenemos un Dios que nos creó y Él nos guarda bajo sus alas, porque estamos bajo su sombra. Y esto es lo que el salmista trata de expresar en su salmo. Y esto es lo que nos tiene que llenar de esperanza en nuestras vidas, de decir que tenemos un Dios. Mire, conocemos muchos atributos de Dios, atributos de omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, que Dios es eterno, que Dios es santo, que Dios es eterno, bueno, eterno ya lo dije, que Dios es puro, que Dios es amor, que Dios es... Conocemos un montón de atributos de Dios, pero por lo general el atributo que más nos olvidamos en nuestras vidas como cristianos es que Dios es un Dios inmutable. ¿Qué significa? Que es un Dios que no cambia, es un Dios que no tiene sombra de variación en Él, dice la palabra. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
El mismo Dios del salmista es el mismo Dios que tiene usted y tengo yo en este tiempo. Es el mismo Dios en que podemos encontrar esperanza, refugio, ánimo en estos tiempos de desesperación, en estos tiempos donde la gente entra en pánico, donde la gente se entra en ansiedad, donde la gente vive preocupada incluso dentro de sus hogares. Pero quiero en esta mañana llevarte a reflexionar sobre algo interesante. En un tiempo en donde el Señor Jesús, cuando caminaba por esta tierra, dice la Escritura que el Espíritu Santo lo lleva hasta el desierto y allí es tentado. Y el enemigo no tiene el tupor alguno que venir nada más ni nada menos que con las Escrituras a tentar al Creador de las Escrituras, a Jesús. Y la Escritura que va a citar el tentador, el diablo, el Satanás, es el Salmo 91. Dice Lucas 4, 9, 11, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Y cita el versículo 11 y 12 del capítulo 91 del Salmo. Sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás conoce el Salmo 91. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un salmo que habla de confianza personal, un salmo que habla de esperanza, un salmo que llena de paz en la vida del hombre, Satanás lo utilice para tentarte a vos y tentarte a mí, tentarlo al Señor Jesús en aquella oportunidad? Es que no debemos confundirnos lo que las promesas y las bendiciones del Salmo nos transmiten. Miren, el Señor contestó a Satanás en esa oportunidad. Le dijo, escrito está, Satanás, que no tentarás a tu Dios. ¿Qué quiso decir el Señor con no tentarás a tu Dios? Es que el Salmo esté repleto de bendiciones, diciendo la plaga no te tocará, que la peste no llegará a tu casa, que no llegará a tu morada. No significa que yo como cristiano tenga que tentar a Dios diciendo no tengo previsión a las situaciones. El Señor podría haber dicho, bueno, yo me tiro del pináculo del templo, no hay ningún problema, porque escrito está que sus ángeles mandará. Pero no podemos, tenemos que entender, que dentro de las cosas que suceden a nuestro alrededor está la voluntad de Dios. Y hay cosas que son necesarias que ocurran. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba con sus discípulos y los discípulos le decían cómo serán las señales del fin del mundo? Y el Señor le dice, mirá, habrá guerras, rumores de guerra, pestes y todo lo demás. Pero le dice el Señor, no se turbe, porque todas estas cosas son necesarias que ocurran. Es necesario que ocurran todas estas cosas. Querido hermano, si el Señor escuchara todas las peticiones que nosotros le hacemos, estaríamos en un gran problema. Damos gracias a Dios que el Espíritu Santo intercede en nuestras oraciones, ¿no? Porque la verdad que si he escuchado por ahí que por ahí hay personas que dicen, no, porque vamos a anular al virus, vamos a juntar la oración y vamos a detener al virus con nuestras oraciones, querido. Podemos, sí, se puede, pero siempre dentro de la voluntad de Dios. Y tenemos que entender que quizás esta circunstancia que nos toca vivir hoy es parte de la voluntad de Dios. Es parte de la voluntad de Dios. A Dios no se le escapa nada. Pero no significa que porque estemos bajo la sombra del Altísimo, yo me exponga a cosas que no me tengo que exponer. Tenemos que ser sabios. Cuando el Señor le dijo a Satanás, no tentarás a Dios, no tentarás a Dios. Las promesas son reales, pero no tentarás a Dios. Ahora quiero que reflexionemos también en una cuestión más. Cuando hablamos de promesas, sabemos que hay dos tipos de promesas. Están las promesas que son promesas incondicionales. ¿Qué significa incondicionales? Que no dependen nada más ni nada de nadie que solamente de Dios. Por ejemplo, encontramos en Génesis capítulo 9, 11, cuando el Señor le dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esa es una promesa, es un pacto que Dios hizo con sus moradores, en donde no depende de nada ni de nadie, ni de lo que vos hagas, ni de lo que yo haga. Él dijo, ya no va a haber más diluvio, ya no va a haber más juicio con agua. Y no va a depender de nadie, depende solamente de Dios y es incondicional. Pero tenemos promesas que son, o bendiciones, que son
condicionales, dependen de una condición. Por ejemplo, 1 Juan 1:9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y uno puede agarrarse de eso y decir, qué hermoso que es Dios, porque nos perdona los pecados, nos limpia de toda maldad. Sí, Señor, gracias. Pero el condicionante, la condición está si confiesas tus pecados. Y el Señor no va a perdonar ni un solo pecado, ni te va a limpiar ni una sola mancha que tengas en el corazón, hasta que tú no confieses tus pecados. Hasta que tú no abras tu corazón a Dios y le puedas decir a Dios, Señor, esto he cometido en contra de ti. Y hay promesas que tienen que ver con esta condición. Hay promesas que tienen que ver con la condición previo de hacer algo. Y cuando volvemos al Salmo 91, entendemos que la condición está implícita. Y el Salmo empieza con una condición. Porque el Salmo comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. Las promesas, las bendiciones de las cuales va a estar hablando el salmista, no son para cualquiera, son para los que habitan bajo el abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Todopoderoso. El condicionante es habitar. Y esta expresión, el que habita, habla de algo que es permanente, de algo que no es pasajero, no es algo que viene y se va. Habitar significa, tiene algo que ver con algo que mora, por eso habla de él morará bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, perdón. Tiene que ver con una actitud de estar presente en un tiempo largo. Mira, hay expresiones en la Biblia donde nos lleva a ver estos versículos y entender un poco la expresión. Por ejemplo, en Génesis 18:1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado. Esa expresión sentado es la misma expresión que utiliza el salmista aquí en el Salmo 91 para decir el que habita. El que está sentado a la puerta de la tienda del calor del día, dice Génesis. Y acá dice el que habita. Es que la expresión significa alguien que está sentado esperando. No alguien que está apurado, no alguien que va corriendo de un lado a otro, sino alguien que está sentado. Por eso allí también en Génesis capítulo 22:5 dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Esa expresión, esperad aquí, es la expresión que utiliza el salmista, el que habita. ¿Se entiende? O sea, la expresión que el salmista está tratando de decir en el hebreo significa aquel que está en quietud, aquel que está esperando, aquel que está sentado, deseando estar en la presencia del Altísimo, en la presencia de la morada del Todopoderoso, aquel que está esperando al Jehová que le hable, aquel que está esperando sentado ante la presencia de Dios en un tiempo de quietud, en un tiempo específico, permaneciendo en la presencia de Dios. Cómo cobra sentido el Salmo cuando empezamos a ver la condición de las promesas. Y decía recién, hermanos, creo que Dios está trabajando en nuestras vidas en este tiempo, porque yo creo que en este tiempo en donde Dios nos manda a nuestras casas, donde Dios nos manda a resguardarnos en nuestros hogares, es un tiempo en donde Dios te va a decir en esta mañana, para un poco, para con el activismo. Que muchas veces en nuestras prédicas y en nuestras congregaciones hemos dicho, vivimos tiempos acelerados, o cómo nos pasa el tiempo, parece como si fuera ayer, que se terminó un año y empezamos un año nuevo, y ya estamos casi finalizando marzo, casi prácticamente. Y uno dice, ¿cómo pasa el tiempo rápido? Y es que estamos llenos de actividades, estamos llenos de cosas, estamos ya apurados todo el tiempo, acelerados en nuestro tiempo. Como muchas veces hemos compartido nuestro hermano Ovidio que dice, el diablo o Satanás cuando no te puede detener, te acelera, porque el fin es el mismo. Y hemos vivido quizás hasta ahora tiempos acelerados, quizás tiempos donde hemos estado activistas, en donde no hemos pasado haciendo actividades, y nos hemos olvidado de lo más importante, habitar en la presencia de Dios, pasar un tiempo de quietud, delante del Todopoderoso. Y quizás Dios en esta mañana y en este tiempo específico nos llama a reflexionar y decir, queridos hijos, detengan marcha, pasen tiempo conmigo,
necesito que vuelvan y estén conmigo a solas, a la sombra del Omnipotente. Todo el Salmo 91 está basado en condiciones. Si usted se fija en el versículo 9, acompáñeme. Él empieza a decir, vamos a leer un poquito más atrás del 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán, ciertamente tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y el versículo 9 dice, ¿por qué? Y ahí te da la razón. ¿Por qué? ¿Por qué te pasará todo esto? ¿Por qué no temerás? ¿Por qué caerán 10.000 a tu lado y 1.000 a tu lado, 10.000 a tu diestra y no a ti no te pasará nada? ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Por tu habitación. Queridos hermanos, este es el deseo que tiene el Señor para con nosotros en nuestras vidas. El Señor lo que desea es que nosotros pasemos un tiempo de soledad con Él, un tiempo de intimidad con Él. Dice el Salmo 31:20, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Ese es el deseo de Dios, de ponernos en un lugar aparte, un lugar escondido en la presencia, a solas con Dios, meditando la palabra, pasando tiempo en oración, pasando tiempo en meditación con Él, charlando con el Dios Todopoderoso. Dice también el otro salmo, el Salmo 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, pero me estaré oculto en lo reservado de su morada. Qué hermoso, hermanos, es poder encontrar este tiempo de aliento, este tiempo en donde Dios quizás quiere trabajar en tu vida de una manera especial. Este tiempo en donde Dios quiere quizás llevarte a su palabra y que puedas pasar tiempo a solas con Él. El Salmo es hermoso, el Salmo es precioso. Y me encanta porque a partir del versículo 4, el salmista es como que le deja el micrófono a Dios. Le pasa la posta a Dios y le dice, Señor, ¿querés decir algo? Señor, ¿querés decir las últimas palabras con la congregación en esta mañana? Y el Señor llega al versículo 14 y te dice en esta mañana así, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí la expresión salvación no habla de salvación eterna. La expresión habla de victoria, de auxilio, de liberación. Te mostraré mi auxilio, te mostraré mi victoria, te mostraré mi prosperidad, te mostraré mi liberación en estos tiempos de angustias. Queridos hermanos y hermanas, en estos tiempos distintos, creo que el Señor nos lleva a que podamos tener tiempos de intimidad con Él. Las promesas y las bendiciones del Salmo son reales. Tenemos un Dios inmutable, es el mismo, y tiene el mismo poder para librarnos de todo esto que nos está aconteciendo. No tentemos a Dios, pero sí busquemos la presencia de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dios bendiga su palabra y que en este tiempo podamos acercarnos aún más a este Dios que nos ama y aprender más, abrir nuestros ojos y darnos cuenta que el tiempo se acaba. Como dice el apóstol, que redimamos bien el tiempo, que aprovechemos el tiempo porque los tiempos son malos y que nos demos cuenta de todo lo que no hicimos, de todo lo que no dijimos, de todo lo que dejamos de lado, y lo importante de poder entender
que lo primero en nuestra vida, la prioridad número uno en nuestra vida, es pasar tiempo en la presencia de Dios. Busquen primero mi reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios los bendiga y estaremos en contacto todo este tiempo, juntos, a pesar de la distancia, pero unidos como iglesia. Bendiciones.